¿El impuesto de renta a pagar es una provisión o es un pasivo? Esa pregunta es importante porque cuando los usuarios de la información financiera leen los estados financieros y encuentran una provisión, le dan una interpretación diferente a cuando encuentran un pasivo. Para poderlo comprender, debemos ir a la definición de lo que es una provisión y de lo que se entiende como pasivo en el contexto de la NIF. Para eso vamos a ir a la NIF 37 en el párrafo 10, donde están las definiciones. Ahí aquí, párrafo 10. Aquí encontramos las definiciones. ¿Qué es un pasivo? Dice que es una obligación presente. Es una obligación presente, ya existe la obligación, surge de hechos pasados o algún evento que originó esa obligación para la empresa. Y en el futuro, la empresa espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. Ahora, ¿qué es una provisión? Una provisión también es un pasivo, pero a diferencia del anterior, es un pasivo en el que existe incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento. Es decir, aunque es probable, tenemos una posibilidad más alta de que se materialice el pasivo, no es cierto. Hay una incertidumbre, hay una pequeña probabilidad una pequeña posibilidad de que la empresa no tenga que pagar en el futuro ese dinero. La diferencia entre los dos conceptos es la certidumbre. La certidumbre en el caso del pasivo, la incertidumbre en el caso de la provisión. Incertidumbre acerca de la cuantía, me toca hacer una estimación, no tengo con seguridad o con certeza la cuantía que voy a pagar, o incertidumbre en el caso del vencimiento. Entonces, cuando estamos estudiando los estados financieros y vemos que hay una partida que se denomina provisión o provisiones, entendemos que no hay una certidumbre acerca de esa obligación, que es probable, pero que no es cierta. Ahora, volviendo a la pregunta original, ¿es el impuesto de renta a pagar una provisión o un pasivo? Bueno, cuando nosotros estamos llevando la contabilidad durante el año, nosotros vamos reconociendo una provisión por impuesto de renta. Es decir, a final de enero, final de febrero, a final de marzo, tenemos que revisar cuáles son los ingresos de la entidad, los costos y los gastos, y con base en la información que tenemos, estimamos lo que la empresa tendría que pagar de acuerdo al movimiento o a la información que tenemos en ese momento. Durante el año, el impuesto de renta se contabiliza como una provisión. Y si tuviéramos que emitir estados financieros de periodos intermedios, ahí debemos presentar el impuesto de renta a pagar como una provisión. Pero ¿qué sucede al cierre del ejercicio contable? A 31 de diciembre, ¿qué pasa a 31 de diciembre? Cuando nosotros estamos preparando los estados financieros anuales, nosotros ya tenemos toda la información necesaria para poder liquidar el impuesto de renta. Por lo tanto, el monto ya no es un monto incierto. Ya tendríamos una cuantía cierta porque contamos con toda la información. Y el vencimiento tampoco es incierto porque normalmente nosotros sabemos cuáles son las fechas de vencimiento para la presentación del impuesto. Por lo tanto, el impuesto de renta al final del periodo, cuando estamos emitiendo los estados financieros de fin de año, ya no se deben presentar allí como una provisión. Tendríamos que presentar la partida como un pasivo por impuesto corriente. Esa es la diferencia. Entonces la respuesta es, el impuesto de renta a pagar es una provisión durante el año, cuando se va estimando el valor, pero al final del año, en el cierre contable, es un pasivo, ya no es una provisión.